Entonces vamos a hablar sobre la excitación y la contracción del músculo liso. Hemos visto ayer en las clases lo que ocurre con el músculo esquelético. Ahora vamos a hablar con el músculo liso. Un 10% aproximadamente del músculo que tenemos en todo el organismo es músculo liso. El músculo liso está distribuido por los diferentes órganos, ¿no? Hay una pequeña parte que está también en el músculo ciliar, el músculo de los erectores, la piel, pero la mayor parte de este músculo liso está en las vísceras. En especial vamos a estudiar las características de este músculo liso que está en las vísceras, en el esófago, el estómago, el vaso. Bien, ¿qué características tiene este músculo liso? Tiene fibras muy pequeñas, entre 1 y 5 micrómetros de diámetro. Esto comparado con el músculo esquelético, esto es muy pequeño. El músculo esquelético, el diámetro va a ser entre 10 y 80 micrómetros, ¿no? Un sarcómero, el músculo esquelético mide 2 micrómetros. Cuántos sarcómeros hay en el músculo esquelético, depende de la longitud del músculo, ¿no? Puede haber cientos de sarcómeros. Entonces, aquí, en cambio, las fibras, la longitud va a llegar entre 20 y 500 micrómetros. Sarcómero o el músculo esquelético puede superar muchísimo esta longitud. Entonces, estas fibras son pequeñas. Desde el punto de vista del mecanismo, prácticamente es el mismo que el músculo esquelético. Tenemos las mismas proteínas contráctiles, actina, miosina, filamentos de actina y miosina que se van a unir, gracias a esa unión se va a producir la contracción. Sin embargo, la disposición de las fibras de los filamentos de actina y de miosina son diferentes a las del músculo esquelético. No son la misma disposición. Recuerdan dos actinas con una miosina, ¿no? Es básicamente la organización del músculo esquelético. Aquí vamos a ver que es diferente. Ahora, el músculo esquelético es uno solo, exactamente igual en su organización, en su funcionamiento, en su estimulación. En cambio, el músculo liso, tenemos muchas variedades de músculo liso. Es difícil incluso clasificar el músculo liso. De un órgano a otro puede tener variación. Puede variar por sus dimensiones físicas. Algunos músculos lisos son muy pequeños en general, por ejemplo, el músculo de los procesos ciliares, ¿no? Otros músculos van a ser fibras más largas en el intestino, en el estómago. Entonces va a haber variación en las dimensiones físicas. También en la organización, en fascículos, en láminas, en músculos de los procesos ciliares, en el músculo pupila, que también pueden ser diferentes en su organización a los músculos de los vasos, por ejemplo, o la respuesta a diferentes estímulos. En el músculo esquelético, el único estímulo es el estímulo nervioso, que parte desde el sistema nervioso central, llega hasta el músculo a través del nervio raquídeo y el neurotransmisor que estimula, ¿cuál es? La acetilcolina. Aquí vamos a ver que hay muchos neurotransmisores: acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, que pueden
sobre el músculo liso, histamina. Por otro lado, estos estímulos, en algún, el estímulo para la contracción puede estar dado por una sustancia, por ejemplo, el músculo gastrointestinal o el de los bronquios. ¿Quién va a producir la contracción? La acetilcolina. Pero la relajación ya no va a producir la acetilcolina, sino otra sustancia, la noradrenalina. Diferente a lo que ocurre con el músculo esquelético. Además, aquí no solamente son neurotransmisores los que van a estimular, ya sea la contracción o la relajación, pueden haber estímulos físicos, mecánicos, en el intestino, por cualquier en el tracto gastrointestinal. Vamos a ver que si la sola presencia del alimento, el contacto del alimento con el músculo va a producir que el músculo se empieza a contraer. Por los intestinos, la presencia de gases que lo distienden va a hacer que la respuesta sea una contracción. También hay estímulos hormonales, hay un montón de hormonas, la gastrina, la colecistocina, la motilina, que tienen efecto directo sobre la contracción y la relajación muscular. Entonces, si quisiéramos clasificar el músculo liso por los estímulos, tendríamos una cantidad enorme de músculos lisos. Luego, las características de la inervación. Hay músculos lisos que están inervados por el simpático, otros por el parasimpático, otros por el simpático y el parasimpático, ¿no? Otros músculos lisos están inervados por, en el caso del tracto gastrointestinal, por ejemplo, por el sistema nervioso entérico, nerviado del gacho. Entonces, hay una variedad de también estímulos nerviosos diferentes que pueden estimular al músculo liso. Y finalmente la función, ¿no? ¿Qué funciones tiene este músculo liso? Dependiendo de cada órgano, la función va a ser diferente. O sea, recuerda la complejidad del músculo liso frente al músculo esquelético, que es igual el del sartorio o el del bíceps o el del tríceps o el del macetero o el del orbicular o del espalda. Cualquier músculo esquelético tiene exactamente las mismas características. Una variedad enorme de músculos lisos. Una clasificación muy, digamos, global, general, sería clasificar al músculo liso en dos tipos de músculo liso, por ciertas características que tiene. Uno es el músculo liso multiunitario. ¿Por qué se llama multiunitario? Porque fíjense, está formado por numerosas fibras musculares, ¿no? Estas son fibras musculares lisas, discretas. La característica de este músculo liso es que cada una de estas fibras actúa independientemente de la otra. Esta va a tener una función, a pesar que forman el mismo fascículo, esta otra, ¿no?, van a actuar independientemente. Y los estímulos nerviosos también van a, o hormonales, van a ser también independientes. El estímulo a esta fibra nerviosa sola, o a esta fibra muscular solo va a contraer esta fibra muscular. El estímulo a esta, solo esta fibra y esta. Entonces, van a actuar independiente, ¿no? También tienen una sola inervación, inervados por una única terminal nerviosa, pero cada una va a actuar de manera independiente a la estimulación nerviosa. Tienen una capa de colágeno, de glucoproteínas que cubren su superficie, que hace que se adhieran entre las fibras
musculares, como les decía, cada una las va a contraer independientemente de las demás. Este músculo liso tiene más que nada un control nervioso, no hay controles mecánicos, hormonales, químicos, como vamos a ver en los otros músculos lisos, ¿no? ¿Cuáles son? El músculo ciliar, el músculo del índice, los músculos piloerectores. Estos son tipos de músculo liso multiunitario, ¿sí? Ahora, hay otros, los músculos liso unitarios. Este es el que está distribuido por todo el organismo. Ahora, multiunitario, al parecer el multiunitario, muchas fibras independientes, ¿no? Aquí también hay muchísimas fibras, tal vez más fibras nerviosas o más fibras musculares que en el músculo liso multiunitario. Lo que sucede es que estas fibras, ¿verdad?, están muy relacionadas entre sí. De hecho, estas fibras tienen comunicación, estas fibras musculares, una fibra y la otra, de tal suerte que cuando hay un estímulo sobre cualquiera de estas fibras, esa fibra se despolariza y la despolarización se transmite por todo el tejido, porque hay uniones desmosómicas, hay uniones en hendidura, que van a permitir que los iones circulen con facilidad de una fibra a otra. Y si todo el tejido se despolariza al mismo tiempo, todo el tejido se va a contraer también al mismo tiempo como si fuera uno solo, como si fuera una sola fibra. Por eso se llama músculo liso unitario. Estos músculos están organizados en sinsitio, ¿no? Han debido ver esta organización en sinsitio en histología, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay comunicación entre las fibras musculares. Solamente voy a hacer el recuerdo que si este es el músculo esquelético, para que se despolarice esta fibra, tiene que tener una unión neuromuscular, que aquí se va a transmitir la adrenalina y va a producir toda la despolarización. Para que se despolarice esta otra fibra, tiene que haber otra unión neuromuscular. ¿Sí? Entonces, cada una de las fibras es excitada independientemente. No hay una unión, no hay un canal entre esta fibra y esta otra que permita que el sodio que ha ingresado a esta otra también ingrese aquí. En cambio, en estas fibras, sí, cuando se despolariza una, todas se van a despolarizar porque el sodio va a transitar por todas al mismo tiempo, porque hay uniones, hay canales que permiten que hay un flujo iónico entre una y otra fibra. Este se denomina músculo sinsitial. Y también, digamos, este es el músculo que está en todas las vísceras. Está el esófago, en la faringe, en la laringe, en los bronquios, en el estómago, en el intestino, en los uréteres, en la uretra, en los vasos sanguíneos. Liso mayoritario, por eso también se llama visceral o sinsitial. ¿Por qué? Porque actúa como sinsitio, ¿no? El sinsitio es ese tejido que cada una de las fibras están conectadas entre sí. Otro sinsitio, vamos a ver cuando hablemos de corazón, el músculo cardíaco también es un sinsitio conectado, las fibras cardíacas, porque tienen esta disposición parecida a la del músculo esquelético, igual que el músculo esquelético. Aquí sí hay uniones desmosómicas, uniones en hendidura, comunicaciones entre una fibra y la otra. Cuando se despolariza el músculo cardíaco, todo el músculo se despolariza al mismo tiempo.
¿Está claro? Con un solo espíritu. Bien, entonces, las divisiones entonces, de estos dos músculos, o de este músculo, en estas dos categorías, el músculo multiunitario, muchas fibras, ¿no? Independientes, pequeñas, discretas, que aunque están inervadas por una sola fibra nerviosa, van a responder cada una independientemente, ¿sí? Porque no hay unión en hendidura entre esta y esta otra. Cada membrana entonces es totalmente permeable y solamente va a responder al estímulo nervioso negativo. En cambio aquí tenemos las fibras nerviosas o musculares, ¿verdad?, que están distribuidas por todo el músculo. Si llega un estímulo, aquí hay canales, uniones en hendidura que hacen que el músculo responda de una, digamos, con una sola contracción, ¿no? Bien. ¿Cuál es la base química entonces para la contracción muscular? Vamos a hablar específicamente del músculo lumbar, si no nos interesa, vamos a ver además casi en cada unidad nerviosa que después controlamos bien, vamos a ver cada una de las unidades del músculo, sus características. Luego, ¿cuál es la base química de la contracción del músculo liso? El músculo liso unitario, entonces un músculo liso sincitial, un músculo liso visceral, las vísceras se van a contraer básicamente a partir de la actividad de los filamentos de actina y miosina. Tiene también, igual que el músculo esquelético o que el músculo cardíaco, actina y miosina. Estas son proteínas contráctiles. Estas proteínas contráctiles no son propias de los músculos, también vamos a ver en otras células que suelen, digamos, extenderse y contraerse, ya no como músculos, sino como proteínas contráctiles. Entonces, estas son proteínas contráctiles que son similares a las del músculo esquelético. Pero aquí no hay el complejo de troponina, tropomioxina. Aquí no vamos a encontrar la troponina y la tropomioxina. Aquí no hay puntos activos. Por ejemplo, a los que se une la actina, que estén recubiertos como en el músculo esquelético con la tropomioxina. Entonces, aunque los filamentos de actina y de miosina igual se van a unir, va a haber una atracción entre los filamentos de actina y de tropomioxina. Este proceso también, como en el músculo esquelético, está mediado o está activado por el calcio. El calcio es esencial, aunque no hay troponina. Recuerda que el músculo esquelético a la subunidad C de la troponina para que se cae en todo el proceso de liberación de los puntos activos. Aquí no hay troponina, hay otra proteína muy parecida que se llama calmodulina. Enseguida vamos a ver qué sirve la calmodulina. También aquí el ATP se va a convertir en ADP y va a liberar un fosfato de energía para que se produzca la contracción, porque si no, no podría producirse la contracción. Vean, ahora, ¿cuál es la característica? Porque aquí no estamos viendo muy bien justamente la organización del filamento de actina y de miosina. Pero fíjense, en el músculo esquelético, si este es el músculo esquelético, y aquí hay actinas y miosinas, podemos decir esquemáticamente la actina y la miosina,
¿dónde se anclan tanto las actinas como las miosinas? En los discos Z, ¿no es verdad? Aquí, las dos actinas directamente en los discos Z y las miosinas a través de la titina también en el disco Z. Aquí eso no ocurre, no hay disco Z, pero sí vamos a tener estas estructuras que se llaman cuerpos densos, estas estructuras tejido que permite que en estos cuerpos densos se anclen, fíjense, se sujeten los filamentos de actina y también el de miosina. Ahora, por otro lado, si ustedes pueden observar aquí la relación entre la actina y la miosina no es como en el músculo esquelético, por cada actina, por cada miosina, dos actinas. Aquí vamos a tener una relación diferente. Puede haber hasta 9, 10, 11 filamentos de actina por una sola miosina. Fíjense, los filamentos de actina están desde los cuerpos densos, ¿no?, dirigiéndose hacia el otro extremo. Son numerosos los filamentos de actina. Luego, de aquí, los puentes cruzados desde la miosina va a ser igual, ¿no?, las cabezas de la miosina, de los extremos de los puentes cruzados se van a unir a las actinas y ¿qué va a pasar? Van a contraerse. Entonces, cuando hay contracción, se van a acercar los cuerpos densos, entonces, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes observan ya en un fascículo, fíjense cómo están dispuestas cada una de estas fibras del músculo liso. Aquí hay un cuerpo denso. Este cuerpo denso ayuda a anclar a esta fibra, a esta miofibrila y a esta otra también. Entonces, cuando hay una contracción, estos cuerpos densos se van a acercar, pero estos dos también se van a acercar. Además, están en una disposición bastante, digamos, no paralelas, sino en diferentes direcciones. Entonces, la contracción aquí no solamente va a ser una contracción que se acorta el músculo, sino se acorta, pero también en todos los sentidos el músculo se va a achicar, ¿no? En el músculo esquelético es solo la longitud, hay extensión o flexión. Aquí el estómago, por ejemplo, cuando se contrae, se va a contraer, ¿sí?, este es un pedazo del estómago, se va a contraer en este sentido, 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 en este sentido. Fíjense, entonces la contracción va a ser intensa. Por eso, vamos a observar que la fuerza de contracción del músculo liso es mucho más grande que la fuerza de contracción del músculo esquelético. Casi el doble de fuerza de contracción tiene el músculo liso que el músculo esquelético. Por estas disposiciones tan, digamos, diferentes tanto de los filamentos de actina y de miosina y de las propias fibras musculares, ¿no? Sobre la misma unión, pero se puede observar, ¿no?, las diferentes fibras de actina están relacionadas con una sola fibra de miosina. Esta relación ya no va a ser de 1 a 2, sino 5 a 10, a 15, dependiendo del músculo. Aquí los cuerpos densos exactamente actúan como los discos Z, como les decía,
Ahora, una característica también es que si ustedes, a ver, voy a hacer aquí, si esto es un cuerpo denso, esto es otro cuerpo denso, aquí tengo filamentos de actina, ¿no? Filamentos de actina, y aquí está el filamento de miosina. Este filamento de miosina va a tener entonces sus puentes cruzados que van a bascular en diferentes direcciones porque va a estar rodeado de los filamentos de actina. Entonces, unos cuerpos cruzados, las cabezas de miosina, van a salir en un sentido, digamos, hacia afuera, pero aquí hacia abajo, ¿no? Aquí hacia afuera y hacia arriba, para unirse a los filamentos de miosina en este plano. Pero es como si tal vez con esto vamos a mejorar. Entonces, ahí adentro está la miosina y como estos son los filamentos de actina. Entonces, tiene que haber puentes cruzados que vengan en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este otro sentido. Si arriba también en los diferentes sentidos, porque está rodeado de los filamentos de actina. ¿Sí? Entonces, cuando hay la contracción, esta fibra muscular también se va a contraer en todos los sentidos. No solamente se va a cortar, sino se va a contraer en todos los sentidos. Y además, dada la disposición de los cuerpos densos, permite bien diferentes direcciones de las fibras, la contracción, como les decía, va a ser muy intensa y va a hacer que el músculo realmente se acorte enormemente. La diferencia con el músculo esquelético es que el músculo esquelético, si tiene una dimensión determinada, ¿cuánto por ciento de su dimensión se va a acortar el músculo esquelético? En un 30%. No va más, no se acorta más. ¿Sí? En cambio, este músculo es capaz de acortarse en su dimensión hasta un 80%. Eso permite también que el músculo liso adquiera una fuerza muy grande de contracción. Y no solamente permite que la fuerza de contracción sea muy grande, sino que también la duración de la contracción. Un músculo esquelético es capaz de contraerse, ¿cuántos? 1 a 5 segundos máximo, ¿no? Todavía, normalmente, la velocidad de contracción de los párpados. El potencial de acción aquí es 1 o 2 milisegundos y después la contracción puede ser 1 segundo máximo, 3 segundos después de la despolarización. Aquí las contracciones pueden durar hasta 30 segundos. Una contracción mucho más larga. Vamos a ver si hay un mecanismo de cerrojo que permite que se mantenga esa contracción larga, ¿no? Por eso es que el estómago, cuando está en su funcionamiento, está triturando, moliendo, destrozando los alimentos, empieza a contraerse lentamente, ¿no? Con gran fuerza y muele los alimentos. Luego también lentamente se relaja y nuevamente empiezan las contracciones. Ese tipo de movimiento funcional solo es posible gracias a que tiene esta disposición el músculo liso. La miosina tira de un filamento de actina en una dirección en un lado y simultáneamente de un filamento de actina en una dirección opuesta. Entonces, de este lado, de aquel lado, de este otro, del otro lado, entonces todo
los filamentos empiezan a cortar. Bien. Podemos hacer una comparación de contracción del músculo liso y la contracción del músculo escleral. El ciclado aquí es lento. ¿Qué es el ciclado? El ciclado no es nada más que la unión de la cabeza de miosina con la actina, el golpe activo, y luego cuando termina la contracción, la liberación de la cabeza de miosina de la actina. En el caso del músculo esquelético, este ciclado es muy rapidísimo, ¿no? Si yo hago este movimiento, en un segundo lo he hecho y ha ocurrido el ciclado, la unión de la cabeza de miosina con la actina. Entonces, muy rápido. En cambio, el ciclado del músculo liso puede durar varios segundos, empiezan a contraerse estos músculos con el futuro, gran fuerza, ¿no? Aunque la fuerza de contracción es mayor, también el periodo de contracción es mayor, el músculo liso gasta menos energía, menos ATP que el músculo esquelético. El músculo esquelético, como ustedes recordarán, para cada contracción necesita que la miosina fosfolibere, ¿no? Es decir, que libere un fosfato de alta energía, entonces se gasta alto ATP. En cambio aquí, vamos a ver que para empezar la contracción va a haber otro mecanismo que va a también fosforilar la cabeza de miosina, pero no va a ser la propia cabeza de miosina, sino es esta unión del calcio con la calmodulina que va a permitir que la cabeza de miosina se fosforile, gane un fosfato de energía para la contracción. Entonces, digamos, la cantidad de energía que utiliza el músculo liso es mucho menor que la cantidad de energía que utiliza el esqueleto. Entonces, gasta menos ATP. Hay una lentitud también en el inicio de la contracción en el tejido muscular total. Luego de la despolarización, la contracción va a empezar lentamente. El músculo esquelético, ya saben, el potencial de acción dura milisegundos y después de cuando termina el potencial de acción que viene, la contracción, porque ¿para qué se despolariza el músculo? Para contraerse. Bien, y finalmente hay este mecanismo de cerrojo. Hay una mayor fuerza de contracción también. El músculo esquelético se va a contraer entre 3 a 4 kilogramos por centímetro. Aquí el músculo liso puede contraerse casi el doble, de 4 a 6 kilogramos por centímetro, fuerza, ¿no?, que va a tener. Y finalmente está el mecanismo de cerrojo, este mecanismo que le permite al músculo liso mantenerse contraído. Este mecanismo de cerrojo se da porque uno es el estímulo para la contracción y otro es el estímulo para la relajación. No es el mismo. O sea, aquí la despolarización y la repolarización está dado por la acetilcolina que actúa sobre sus receptores y permite la entrada de sodio y se despolariza. Y aquí en el músculo liso, uno va a ser el mecanismo que va a producir la despolarización y otro la relajación. ¿Sí? Que el músculo se relaje. Bien, vamos a ver enseguida sus mecanismos. Ahora, ¿cómo se regula la contracción por los iones calcio?
El calcio es el ion principal o el único que va a producir la contracción. Lo mismo es en el músculo esquelético, el calcio tiene que salir, recuerdan, del retículo endoplásmico y va hacia el líquido intracelular y se une al complejo troponina-troponina y se va a dar la contracción. Si no hay calcio, no hay contracción. Aquí ocurre lo mismo. El calcio tiene que llegar al líquido intracelular. Pero ya hemos dicho hace un momento que no hay troponina. No hay complejo troponina-troponina. Entonces, el calcio va a tener otro mecanismo. Pero sin calcio no hay contracción. También el calcio es esencial para la contracción. Ahora, este calcio, ¿de dónde procede? El músculo liso, acabamos de ver su estructura, hemos hablado de la actina, la miosina, etc. Pero no hemos hablado de un retículo endoplásmico grande. Aquí el retículo endoplásmico existe, pero es insignificante frente al retículo sarcoplasmático. Este retículo casi no tiene iones calcio. Este retículo no va a facilitar, no va a liberar iones calcio durante la contracción. ¿De dónde vienen los iones calcio? Del líquido extracelular. Bien, ahora, ¿cómo se produce ese aumento de los iones calcio? Entonces, que vienen de este líquido extracelular. Puede haber una estimulación nerviosa, ¿no? Y ya tenemos a encontrar diferencias grandes con el músculo esquelético. Si la acetilcolina va a producir contracción, la acetilcolina es un neurotransmisor del músculo esquelético. Hemos visto que es liberada por los nervios esqueléticos, ¿no? Esta acetilcolina que va a producir la contracción del músculo liso puede ser la acetilcolina del vago, parasimpático. En el músculo del estómago, para que se produzca la contracción, entonces, este es el músculo liso del estómago, para que se produzca la contracción, tiene que llegar la acetilcolina, igual que en el músculo esquelético. Pero aquí ya no va a haber un canal de sodio, un canal nicotínico de sodio, que permita el ingreso del sodio y que el sodio despolarice y esa despolarización abra el retículo sarcoplásmico y de ahí salgan los iones calcio. Aquí va a haber también un receptor de la acetilcolina, pero este ya no es un receptor nicotínico, este es un receptor de otro tipo, un receptor muscarino. Este es un receptor de segundo mensajero, que cuando la acetilcolina actúa sobre su receptor, va a aumentar la concentración del AMP cíclico. ¿Y qué va a hacer el AMP cíclico? Una de sus funciones va a ser abrir un canal de ¿qué? De calcio. Este canal de calcio va a permitir que el calcio ingrese al interior del músculo. Entonces el mecanismo es totalmente diferente, ¿no? A pesar de que es la misma acetilcolina, ya no se abre un receptor nicotínico para ingreso de sodio, sino se abre o se actúa sobre un mecanismo de segundo mensajero. Este mecanismo de segundo mensajero, el segundo mensajero va a ir al canal de calcio y lo va a abrir. Y recibe el calcio al entrar. Y como el calcio es un ion positivo, ¿qué va a ocurrir? Va a despolarizar el músculo liso, ¿sí? Y ese calcio se va a unir a otra sustancia, la calmoglobina, y va a producir la contracción.
¿Qué sucede en los vasos? Todos los vasos sanguíneos, la mayor parte de los vasos sanguíneos, también tenemos un músculo liso, igual que que está en el estómago o en el intestino. Pero aquí la acetilcolina no tiene ninguna acción. Puede llegar mucha acetilcolina, ese músculo no va a responder. Entonces, aquí, ¿quién va a llegar? La noradrenalina. Otro neurotransmisor, el simpático, el sistema simpático va a producir este neurotransmisor. Y este neurotransmisor también va a llegar a un receptor. Este receptor también es un receptor de segundo mensajero, pero este ya no es uno que va a producir el aumento del ánimo específico, sino este está vinculado con otro mecanismo de la fosfolipasa C, que va a producir, a aumentar las concentraciones intracelulares de diacilglicerol, y ese va a abrir el canal de ¿qué? De calcio, para que el calcio entre y se produzca la contracción. Fíjense cómo son mecanismos muy específicos, pero ¿qué estamos consiguiendo? Que el calcio que esté en el líquido extracelular ingrese al interior del músculo liso y produzca la contracción. Enseguida vamos a ver los mecanismos de contracción del calcio, todo lo que hace el calcio en el interior. Pero ahora estamos viendo cómo es que el calcio llega al líquido intracelular. También una hormona, la motilina, por ejemplo, o la gastrina, son hormonas que se producen en el tracto digestivo, va a ser liberada por una célula, las E del antro pilórico, por ejemplo, libera gastrina, y esa gastrina también tiene que llegar al músculo liso del estómago para producir contracción. ¿Y cómo lo va a hacer? Uniéndose aquí a un receptor. Este receptor, que también es un mecanismo de segundo mensajero, va a abrir canales de ¿qué? De calcio. Y el calcio va a llegar al interior. Entonces, la estimulación hormonal también tiene que ver con la llegada de iones calcio al interior del músculo, por estos mecanismos. Que ya no es esta despolarización causada por el sodio, o la distensión de la fibra, también cuando la fibra se distiende. Esto quiere decir que cuando se estira, esta fibra se estira, ¿verdad? Puede producir que se abran canales de calcio y el calcio ingrese al interior. Diferentes circunstancias, estas fibras se pueden estirar cuando el alimento está pasando por el esófago, por ejemplo. Si el esófago tiene este diámetro, cuando entre el bolo, ¿qué va a pasar? Para tener que aumentar su diámetro. Se va a estirar, estas fibras se van a estirar, y este estímulo mecánico puede abrir canales de calcio para que el calcio ingrese y produzca la contracción. O finalmente cambios en el ambiente químico también, en especial cuando hay inflamaciones. Vamos a ver que también puede producirse daño en el endotelio, por ejemplo, en la sustancia, la endotelina, que es capaz de producir contracción. Otras sustancias pueden producir relajación. Esas ya no tienen que ver con el ingreso de los calcios. Bien, pero la contracción tiene que ver con el calcio. Bien, ya lo tenemos entonces al calcio dentro de la célula, de la fibra. Entonces, aquí el calcio ya no va a ir hacia la troponina, troponiosina, ya no hay esa estructura. Aquí hay otra proteína. Una proteína que tiene una función similar a la troponina, digamos, que va a permitir que se active el proceso de contracción. Esa proteína es la calmodulina. ¿Sí? Calmodulina.
Una vez que entra el calcio al interior de la célula, fibra muscular, se va a unir a la calmodulina. ¿Y qué va a producir? Un complejo, el complejo calcio-calmodulina. Al unirse, son dos sustancias químicas, ya nos están produciendo una tercera que tiene ciertas propiedades. Este complejo calcio-calmodulina es el que se va a unir a la miosina sinasa. Una sinasa, miosina también. Esta sinasa es capaz de fosforilar a la miosina. Esta miosina sinasa, ¿qué es? Es una enzima que está inactiva. ¿Verdad? Si quieren, ¿dónde? Esta es la fibra muscular. Aquí la calmodulina. Está tranquila, sin hacer nada. La miosina sinasa también está tranquila, sin hacer nada. Y la cabeza de miosina también no está haciendo nada, está en relajación, en descanso. Entre el calcio, por cualquiera de los estímulos que hemos visto, se va a unir a la calmodulina y va a formar un complejo. Este complejo la va a activar a esta enzima que está inactiva. Esta enzima inactiva va a fosforilar a la cabeza de miosina. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a hacer que una de las cabezas de la miosina adquiera un fósforo de alta energía. Eso quiere decir fosforilar a la cabeza de la miosina, ¿no? ¿Para qué necesitamos este fósforo de alta energía? Para la contracción. ¿Y de dónde se obtiene el fósforo de alta energía? De esta miosina sinasa. Esta miosina sinasa actúa sobre el ATP, lo va a convertir en ¿qué? En ADP y este fosfato de alta energía. ¿Verdad? Entonces, es diferente, ¿no es verdad? El proceso de contracción del músculo liso con el proceso de contracción desde el punto de vista ya químico en el interior es diferente del proceso de contracción del músculo esquelético. El músculo esquelético, ¿quién va a fosforilar a la cabeza de miosina? ¿Quién fosforila a la cabeza de miosina? En el músculo esquelético. ¿Quién fosforila a la cabeza de miosina? La propia cabeza de miosina, porque recuerdan, tiene actividad ATPasa. La cabeza de miosina tiene actividad ATPasa. ¿Y cuándo adquiere esa actividad ATPasa la cabeza de miosina? Cuando se une a la actina, ¿verdad? Al punto activo. Se une al punto activo por atracción química, pero hasta ese momento no hay capacidad de contracción. En ese punto, la miosina sinasa, la cabeza de miosina adquiere una actividad, se convierte en una enzima también. Tiene una actividad enzimática sobre el ATP que lo convierte en ADP. Entonces toma el fósforo de alta energía y recién es capaz de convertir. Aquí la cabeza de miosina no tiene esa actividad ATPasa. ¿Quién es la que tiene la actividad ATPasa? La miosina sinasa. ¿Sí? Entonces la miosina sinasa, ¿verdad? A la cabeza de miosina, ¿no? Exacto. Y queda fosforilar. Fosforilar quiere decir adquirir el fosfato de alta energía para producir una contracción. Ahora vean, otra diferencia enorme entre el músculo liso y el músculo esquelético, y esto le permite al músculo liso mantenerse contraído, es que para terminar la contracción
necesita de otra enzima. El momento en el que termina la contracción y para que ya dejen de entrar iones calcio y vuelva la relajación y los iones calcio salgan del líquido intracelular al líquido extracelular, necesita otra enzima, la miosina fosfatasa. Para que haya relajación, ¿qué tiene que ocurrir? La cabeza de miosina se tiene que separar de la actina. Pero esta separación en el músculo liso no se realiza solo porque terminó la despolarización, como en el músculo esquelético, sino se realiza también con otra, digamos, actividad enzimática. Otra enzima, la miosina fosfatasa, es otra enzima, se activa y lo que hace esta miosina fosfatasa es desfosforilar a la cabeza de miosina. ¿Qué quiere decir? Entonces, la fosfatasa de la miosina o miosina fosfatasa va a actuar aquí y va a soltar este fosfato de alta energía de la cabeza de miosina. Y como ya no está el fosfato, entonces ya no hay energía para la contracción. Y el ciclo ahí se interrumpe. ¿Y qué ocurre? La relajación del músculo. Ahora, ¿qué va a ocurrir inmediatamente después? Hay una alta concentración de calcio en el líquido intracelular. Ese calcio tiene que salir hacia afuera. ¿Cómo saldrá el calcio? ¿Por qué mecanismo de transporte? Transporte activo, ¿vean? ¿No? ¿Vean? Aquí razonando. Si el calcio es el líquido extracelular, el calcio es, digamos, mayoritario, el líquido extracelular, como el líquido intracelular. El calcio ha entrado a través de canales, ¿no? Eso consiste por difusión. Y va a un lugar de mayor concentración a uno de menor. Para salir el calcio ya necesita un transporte activo. ¿Y qué transporte activo será ese? ¿Recuerdan el músculo esquelético? ¿Qué transporte había? Una bomba ATPasa de calcio. Entonces también aquí tiene que haber una ATPasa de calcio que saque calcios hacia el líquido extracelular. Bien, ahora, ¿cómo es el control nervioso y hormonal en la contracción del músculo liso? Hace un momento yo ya les decía que hay una gran diferencia entre el músculo esquelético y el músculo liso respecto a la estimulación. La estimulación del músculo esquelético es prácticamente una estimulación nerviosa, ¿no? A través de los nervios raquídeos que llega el estímulo, en la unión neuromuscular se produce la liberación de la acetilcolina abre un receptor, el receptor nicotínico, que es el único receptor que está vinculado con el músculo esquelético. Con el músculo liso, entonces, hemos visto que hay muchas proteínas receptoras. Muchas proteínas receptoras que van a tener diferentes funciones. Unas proteínas serán excitadoras, van a producir la contracción. Otras proteínas serán inhibidoras, van a producir la inhibición, la relajación del músculo. ¿Sí? Unas proteínas van a responder a un mecanismo nervioso, simpático, parasimpático, el plexo mientérico, que va a también producir la contracción y relajación del músculo liso.
también otras proteínas responderán a estímulos hormonales, diversas hormonas que producen relajación y contracción. Vean, por ejemplo, hay músculos lisos, el mismo órgano, que tienen que cumplir unas funciones diferentes a partir de una misma emoción, de una misma actividad. El estómago. Cuando el estómago procesa los alimentos, los convierte en quimo, luego hay una parte del músculo liso del estómago que tiene que enviar el quimo hacia el duodeno. Para enviar el quimo hacia el duodeno tiene que haber una actividad de estimulación de las fibras del antropinórico, fibras musculares del antropinórico, para que éstas se contraigan con fuerza, que compriman prácticamente el alimento, el quimo, contra el píloro, para que se cree una presión alta y el quimo salga hacia el duodeno. Quieren usar. Le habla a Eric. Le habla a Este Eric. cilantro, entonces aquí estos músculos se van a contraer, van a aumentar la presión. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí con el esfínter pilórico? Este esfínter pilórico está cerrado, mientras el estómago está trabajando, formando el quimo. Hay unos estímulos hormonales y nerviosos que hacen que el esfínter pilórico esté totalmente cerrado, no permite salir quimo mientras se procesa. Una vez que ya se ha procesado, vean, aquí hay una potente contracción de los músculos del antropilórico, aumenta la presión y también hay un estímulo sobre este músculo liso. ¿Para qué? Para que se relaje. Entonces, fíjense cómo hay un estímulo aquí para que se relaje y otro estímulo aquí para que se contraiga. Entonces, complejo el funcionamiento de estos músculos lisos. Tienen que coordinar mucho su acción en cuanto a la contracción y a la relajación. Les doy sobre estas visiones virtuales. Después cuando hablemos de estómago, después cuando hablemos de los movimientos del estómago, del intestino, hablamos en detalle. Pero ahora, solo para que tengan una idea de lo compleja que son las actividades en general del músculo liso y cómo tienen que coordinar estos procesos de contracción y relajación en diferentes segmentos. Bien, entonces, hay unas proteínas que tienen que producir un estímulo contráctil y otras que van a producir el estímulo de relajación. No son las mismas, ¿sí? Unas van a activar a la calmodulina y otras la van a inactivar a la calmodulina. Unas van a estimular, ¿no?, el ingreso de iones cálcicos, otras van a estimular el ingreso de iones cloro, o más comúnmente, van a estimular la salida de iones potasio del interior de la célula celular. Bien, entonces, son características que tenemos que tomar en cuenta. En un mismo músculo liso, además, entonces, hay proteínas que contraen y otras proteínas que relajan. Por ejemplo, en el bronquio, el músculo liso bronquial, la acetilcolina contrae y el parasimpático contrae. Y el simpático, a través de la noradrenalina, lo relaja. Entonces, hay una proteína para la acetilcolina, ese mismo músculo, y otra proteína para la noradrenalina. Uno va a contraer y otro va a relajar. Uno va a ser broncoconstrictor y el otro va a ser broncodilatador. ¿Vean? Bien, ahora, ¿cómo es
la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular. Volvemos con el ejemplo del músculo esquelético. ¿Recuerdan? En el músculo esquelético tenemos el terminal, ¿verdad? Este terminal entra en contacto, no se toca, con la membrana del músculo esquelético. En el punto de contacto hay una invaginación, la hendidura sináptica o rotiera sináptica también, ¿verdad? Aquí está el líquido extracelular, las vesículas, llega el potencial de acción y estas vesículas se liberan hacia el líquido extracelular. Aquí en las uniones, en las hendiduras subneurales, están los receptores de la acetilcolina y se produce todo lo que conocemos. Bien, aquí no existe eso en el músculo esquelético, en el músculo liso. Como ustedes pueden ver, este es un músculo liso, este es otro, este es un unitario, este es un unitario. Normalmente, fíjense, los nervios van a llegar y se van a ramificar alrededor del órgano, alrededor del tejido. No van a formar uniones neuromusculares. Estas, además, no hay axón terminal, digamos, cargado de acetilcolina o de cualquier neurotransmisor. Aquí, fíjense, hay estas varicosidades, estas dilataciones, como ustedes pueden ver. Estas varicosidades, estas dilataciones son donde están, celular donde están las vesículas del neurotransmisor. Entonces, todo este plexo nervioso está ramificado, distribuido alrededor del órgano, del tejido, y cuando llega un potencial de acción, por todas estas ramificaciones, estas dilataciones, estas varicosidades que están cargadas, es una varicosidad, que hay aquí, vesículas. ¿Qué hay en estas vesículas? La sustancia excitadora o inhibidora. Después, amigos, después, cuando termine, ¿ya? Volver. 10 minutos. 10 minutos. Otro tiempo, en 10 minutos, por favor. Entonces, se libera, llega el potencial de acción, también se despolariza, se abren canales de calcio, entra el calcio, se une a las vesículas llegan a la membrana, se fusionan con la membrana y por exocitosis liberan a un neurotransmisor. No lo van a liberar ¿dónde? En la gotiera sináptica, sino alrededor, digamos, del órgano. Es otro mecanismo. Y desde ahí recién se dirigen hacia los receptores que están en el músculo. ¿Sí? Muy diferente. Entonces, si este es el parasimpático, el vago, ¿qué va a liberar? Acetilcolina. Si este es el simpático, ¿qué va a liberar? Adrenalina. ¿No? Entonces, dos sustancias diferentes que van a hacer dos acciones diferentes también. Bien, entonces, la sustancia ya aquí, por difusión, va a ir desde las varicosidades hacia los receptores que están en la célula. Bien, si es el simpático, no la adrenalina, si es el parasimpático, acetilcolina, ¿no? Dos sustancias diferentes. Esa es la sustancia neurotransmisora. Ahora, una cosa importante es que, y desde aquí tienen que ya empezar a hacer funcionar sus cerebros de esa manera, que la acetilcolina o la noradrenalina no son o excitadores o inhibidores. En el caso del músculo esquelético es
excitador, ¿no? Pero en el músculo liso, unas veces la acetilcolina es excitadora y otras veces es inhibidora, depende del órgano. ¿Y de qué dependerá que sea excitadora o inhibidora? ¿Qué creen? El nombre, gracias al Espíritu Santo. ¿De qué creen que depende? Del receptor, correcto. Porque los receptores son diferentes. Unos receptores pueden abrir un canal de calcio. Y si abren canal de calcio, ¿qué van a hacer? Excitar. Otros receptores pueden abrir el canal de potasio. Y si abren el canal de potasio, ¿qué van a hacer? Van a ser inhibir, ¿no? Entonces, en algunos órganos, la adrenalina, la noradrenalina, tienen receptores excitadores, como los vasos. Y en otros órganos tienen receptores inhibidores, como en el estómago, como en los bronquios. ¿Sí? Entonces, eso es algo que vayan siempre pensando. Una vez en los exámenes les pregunto, ¿cuáles son los neurotransmisores excitadores y cuáles los inhibidores? Me ponen tal, como si hubieran excitadores e inhibidores. Hay muy pocos que realmente son excitadores y son inhibidores. Un ejemplo es el GABA, por ejemplo, del cerebro, que es eminentemente inhibidor. O el glutamato también en el cerebro, que es eminentemente excitador. Pero después, tanto la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, funcionan como excitadores o como inhibidores, dependiendo del receptor, ¿no? ¿Qué receptor tiene? Bien, aquí el canal que conocemos y veamos cómo son los potenciales de acción y los potenciales de membrana en reposo. Aquí el potencial de membrana en reposo del músculo liso puede variar, puede ir entre 50 a menos 50 a menos 60 milivoltios. Desde ahí, desde este potencial en reposo, vean, va a producirse la despolarización. Ahora, hay diferentes potenciales de acción en el músculo liso. Hay el típico en espiga, despolarización, repolarización. Hay en espigas repetitivos o también hay mesetas, no solo en el músculo cardíaco hay mesetas, sino también en el músculo liso, en el útero, por ejemplo. Este es un típico potencial en meseta. ¿Qué quiere decir aquí? Que el calcio está entrando aquí y está sosteniendo por mucho tiempo la contracción. Pero también hay potenciales en espiga en la mayor parte de los músculos. O en el tubo digestivo hay estos donde hay primero unas ondas lentas que no son verdaderos potenciales de acción, sino son cambios ondulantes del flujo de iones y despolarizaciones seguidas, ¿verdad? Con las despolarizaciones unas tras otras. Entonces, son diferentes tipos de potencial de acción. Hay el típico potencial de acción, ¿no? El de espiga, hay los repetitivos y los de meseta. Bien, ahora hay que tener en cuenta que el calcio es esencial para la contracción. Sin calcio no hay contracción. Si no ingresa el calcio al interior del músculo liso, no va a haber contracción porque no se va a unir a la calmodulina y no se va a producir todo el proceso, ¿no? También pueden haber otros estímulos, la distensión, ya les decía, si se distiende un órgano, solo la distensión del músculo puede provocar una respuesta de contracción. El músculo cardíaco tiene el mismo estímulo también, cuando se distiende mucho se puede contraer. Luego también hay unas despolarizaciones de algunos músculos lisos que no requieren potenciales de acción, ¿no?
se va a transmitir a través de un mecanismo electrotónico, como vamos a ver cuando hablemos de nervioso, que se produce la contracción. Bien, también hay factores químicos, muchas hormonas, vean todas las hormonas que actúan sobre el músculo liso, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, angiotensina, endothelina, vasopresina, oxitocina, serotonina, histamina. Todas estas sustancias son capaces de producir contracción del músculo liso en diferentes lugares. Por ejemplo, la angiotensina, ¿dónde produce contracción? En las arteriolas, en los arteriolas en especial, ¿no? Entonces, son características generales del músculo liso. Bien, hasta aquí entonces vamos a ver ahora. Hay un señor que si pueden ayudarlo al salir, por favor, debe de estar